Bueno, antes de hablar de estadísticos suficientes, como vamos a hablar de estadísticos suficientes, antes que eso, quería hacer una aclaración sobre el concepto de estadístico y oponerlo al concepto de estimador, que como van a ver, no es tan obvio y hasta es medio arbitraria lo que voy a decir. Pero como vamos a hablar de estadísticos suficientes y después en otros momentos vamos a hablar de estadísticos en general, quiero hacer una aclaración. Primero, ¿cuál es la diferencia real en cuanto a definición matemática? Un estadístico es cualquier, en el contexto de digamos, de un modelo estadístico, ¿sí? En el cual se extrae una muestra, un estadístico es cualquier función de la muestra. Función de la muestra aleatoria. ¿Sí? Es decir, cualquier expresión de la forma g de x1, xn. ¿Sí? Cualquier función de x1, x2 hasta xn, que obviamente puede no depender de una de esas, podría incluso ser una función constante como ese 5 que pusimos recién. Vieron que no puse el 8, puse un 5, que es como el otro que aparece cada tanto. A veces se les suele poner nombre, como es una función de un vector aleatorio, es en sí mismo una variable aleatoria, y entonces a veces se le pone nombre, cosas como t o lo que sea, ¿sí? Pero bueno, g sería la función, la expresión funcional de qué cuenta hago con las x, y después como es una variable aleatoria le pongo un nombre. De hecho, g podría ser una función que en realidad en vez de devolverme un número me devuelve un vector, es decir, lo que llama un campo vectorial, una función que a vectores le asigna vectores, y t sería un vector aleatorio, y entonces sería un estadístico multidimensional. Si me devolviera dos cosas, sería un estadístico bidimensional, un estadístico tridimensional. Lo digo porque después en algún momento por ahí aparece la idea. Ejemplo, ¿sí? De lo que estoy diciendo. Si t fuera la suma de las xy, punto y coma, la suma de las xy al cuadrado, es un estadístico bidimensional. Las sumas son de 1 hasta n, ¿no? Es una función de las x que me devuelve dos cosas, me devuelve un vector de R2, digamos. Bueno, es un estadístico bidimensional eso, ¿sí? Volvamos a la diferencia con la noción de estimador. Nosotros ya dijimos que es un estimador. Es una función de la muestra que no depende del parámetro que quiero estimar. Es decir, estadístico versus estimador de tita, ¿no? Estimador de tal parámetro. Recuerden que tita también puede ser multidimensional. Tita podría tener 2 parámetros, 3 parámetros. Podría ser un vector de parámetros. Pero ¿cuál es la diferencia entre un estadístico y un estimador de tita? Bueno, el estimador de tita es cualquier función de la muestra que no depende de tita. O sea que es un caso particular. Es un estadístico que no depende de tita. Es decir, que no es función de tita. Que en la expresión, para calcularlo, no aparece tita. ¿Sí? Que no necesito saber cuánto es tita para poder calcularlo. Me alcanza con los valores de las x. ¿Okay? Esa es la única diferencia. O sea que los estimadores son un caso particular de estadístico. Después vamos a ver que hay estadísticos que nos van a ser útiles en el contexto de los intervalos de confianza, ¿sí? Que nos van a servir para deducir intervalos de confianza, que van a depender del parámetro necesariamente, y que se van a llamar pivot o pivotes. Vamos a ver que hay estadísticos que no dependen del parámetro, pero que los vamos a usar en el contexto de los test hipótesis, que son los que llaman los estadísticos de prueba. Y tenemos estos estadísticos que tampoco dependen del parámetro, que en el contexto de la estimación puntual los llamamos estimadores de un parámetro. Pero vamos ahora a estudiar los estadísticos suficientes, que también son estadísticos que no dependen de tita. ¿Sí? O sea, todo lo que viene ahora se podría llamar estimadores suficientes. Pero hay un motivo por el cual se usa el nombre más general de estadístico y no el de estimador. Muchas veces esto es algo que es, esto ya sí no es una cosa de rigor matemático, es una cuestión de costumbre y de algo que se van a encontrar en general en la literatura estadística. En general, se usa estimador, se usa el término estimador, primero cuando es un estimador, ¿no? O sea, primero cuando no depende del parámetro. Si depende del parámetro ya no puedo usar el término estimador. Pero dado un estadístico que no depende del parámetro, es decir, que es un estimador, se lo suele llamar estimador cuando se espera o se busca, y esto ya es algo súper arbitrario y por eso no lo estoy poniendo como una definición, ¿sí? Es como una aclaración. Se suele usar el término estimador cuando se espera o se busca que el estadístico, que ese estadístico barra estimador, porque los estimadores son estadísticos, se parezca a tita. Y cuando me interesa, en tanto,
espero que tenga altas chances de tomar valores parecidos a θ. ¿Sí? En tanto y en cuanto espero que tenga buenas propiedades para ser un estimador de θ. ¿Sí? Cuando eso no pasa, ¿sí? Si esto no pasa, si es un estadístico que no depende de θ, pero que en sí mismo ese estadístico yo no tengo expectativas de que se parezca a θ, porque a lo mejor es recontra sesgado, a lo mejor es algo que no es razonable. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero que no es razonable que se parezca a θ. Por ejemplo, pongo un ejemplo. La media muestral, en una distribución normal, ¿sí? En un modelo con distribución normal, yo espero que la media muestral, el promedio, ¿sí? Se parezca a mu. Pero la suma no espero que se parezca a mu. De hecho, la suma sabemos que la esperanza es n por mu, o sea que la suma no lo voy a pensar como algo que va a estimar bien a mu. ¿Puedo decir que la suma de las x y es un estimador de mu? Sí, cumple con la definición. No depende de mu. Pero no espero nada de la suma de las x y como cuenta para estimar a mu. Sí es una cuenta que me sirve, porque después cuando yo la divido por n me da una buena estimación. ¿Sí? Pero en sí mismo, esa suma de las x y es raro llamarle un estimador de mu, si bien cumple la definición, porque en general cuando uno va a estudiar propiedades de la suma de las x y no las va a estudiar porque en sí la suma de las x y va a ser el estimador que voy a usar. Tal vez vaya a ser parte, ¿sí? Vas a ser como uno de los ladrillos con los que construyo el estimador, y entonces en ese caso se usa el término estadístico. Pero podría ser estimador sí cumple con la definición, es una cuestión de costumbre. Si no, se suele decir estadístico. ¿Sí? ¿Sí? Y en particular, a lo mejor sí, como vamos a ver ahora, estadístico que no depende del parámetro. ¿Sí? Que cumple con la definición de estimador, pero en la práctica uno no se le suele poner como título al tema estimadores suficientes, por ejemplo, porque no son cosas de las que espero que se parezcan al parámetro. Sí espero que sirvan para la estimación, con algunas transformaciones, con algunos agregados, pero no en que en sí mismo esa cosa tienda a parecerse al verdadero valor del parámetro. ¿Se entiende? Si no se entiende, bueno, lo siento porque digo, no les puedo decir mucho más que eso, no es una cuestión de definición matemática. La cuestión de definición matemática es que todo estadístico, todo estimador es un estadístico, aunque no al revés. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo eso es un término del otro? Cuando los dos son posibles, tiene que ver con esto de si esa cosa, esa expresión, la estoy pensando para que tome valores parecidos a los del parámetro, o la estoy pensando para usarla, pero no en sí misma, sino con alguna modificación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de estadísticos suficientes, que son expresiones, ¿sí? Matemáticas, funciones de la muestra, que lo que vamos a ver es si, al hacer cierta cuenta, pierdo o no información en algún sentido. Piensen que cuando yo tengo la muestra, cuando realizo la toma de la muestra, obtengo números, yo tengo 2, 3, 5, 8, 9, 10. O 2, 3, 5, 0, 2. O sea, no tienen por qué estar ordenados, a eso voy. Ahora, 2, 3, 5, 0, 2, lo anoto porque si no puedo hacer la cuenta, 2, 3, 5, 0, 2. Si yo lo sumo, 5, 10, 12. ¿No? Si yo hago la suma de las x y, me da 12. Entonces, en principio, así muy a simple vista, si yo les digo, bueno, tengo una muestra de tamaño 5, eso lo sé. Y la suma de las x y de 1 hasta n, hasta 5, me dio 12. ¿Ustedes pueden, solo con esa información, saber que la muestra es esta? No. Podrían haber sido estos mismos valores en otro orden, o podrían haber sido otros números, otros 5 números, que sumen 12. Entonces, en algún sentido uno dice, bueno, estoy perdiendo información. La pregunta es, ¿estoy perdiendo información relevante? Y por relevante me digo, ¿estoy perdiendo información acerca del parámetro al hacer eso? Bueno, eso es lo que uno busca estudiar con el concepto de suficiencia. Si al hacer ciertos cálculos, donde tal vez uno ya pierde quién era la muestra específicamente, ¿sí? Sino que paso a tener algo como en una medida de resumen de la muestra, pero no tengo la muestra porque de hecho hay muchas posibles muestras que me podrían dar esto. Si yo esencialmente perdí información acerca del parámetro, que es lo que me importa, información en un sentido genérico, después vamos a ver si esto guarda relación o no con la información de Fisher, definida precisamente, pero por información estoy hablando de un concepto general. ¿Sí? Si pierdo conocimiento sobre el parámetro, o si no, o si esto resume exactamente lo mismo que sabía sobre el parámetro que lo que sabía con saber 2, 3, 5, 0, 2. Esa es la pregunta que nos hace con la suficiencia. La idea de un estadístico suficiente es un estadístico, una cuenta, un resumen de la muestra, que no, en el cual por más que yo deje de saber exactamente qué muestra tuve,
no pierdo información relevante a la hora de hacer la estimación. ¿Sí? Ahora, de ahí viene el concepto de que un estadístico suficiente es aquel que contiene toda la información de la muestra aleatoria. Ahora, ¿cómo escribo eso matemáticamente? Bueno, hay que pensarlo un poco. Voy a dar una definición que vamos a tratar de explicar, que no es muy práctica de usar, y después vamos a ver que en realidad hay un teorema que me permite analizar cuando un estadístico es suficiente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la definición entonces de estadístico suficiente. ¿Sí? Acá me quedé medio torcido porque estaba escribiendo y me dio fiaca borrar, pero decimos que un estadístico T, ¿sí? T es una función de x1, xn, lo llamo T chiquita, la función le podría llamar G, F, es lo mismo, ¿no? Pero T mayúscula le damos el nombre de estadístico, es decir, una función de la muestra, que no depende de tita, es decir, un estadístico que además es un estimador, pero que no le voy a decir estimador justamente porque no espero que esa cuenta en sí se parezca a tita, sino que a lo sumo lo usaré para armar un estimador de tita. Decimos que un estadístico T que no depende del parámetro tita es suficiente para tita, es un estadístico suficiente para tita, si solo si se cumple esto. ¿Sí? Y ahora lo desglosamos. ¿Qué me está diciendo? Bueno, esto es la densidad conjunta de la muestra. Comentario, si las X fueran discretas, vale lo mismo con probabilidad. ¿Sí? Eso sería con P. ¿Sí? P de X dado T igual tau. Ahora aclaramos la definición, pero si es discreta, sería esta la definición. Pero es igual. Si la densidad conjunta, ¿sí?, de las X, condicional a un valor de T, condicional a un cierto valor de T, no depende de tita. Es decir, sí. Ahora, cuando uno toma la densidad conjunta de X, en general esa densidad conjunta depende del parámetro tita. ¿Sí? Porque si voy a estimar mu de la normal, obviamente tomo una muestra de la normal. Entonces las X tienen distribución normal y en la función de densidad de cada una, que ahora después hacemos una cuenta de cómo se calcula una densidad conjunta en todo caso, pero la densidad, obviamente, como son independientes, depende de las densidades de cada una, y como las densidades de cada una son normales, aparece mu en la cuenta, ¿sí? Porque si es el parámetro mu de la normal, tiene que aparecer en la cuenta. O sea que en general, la densidad conjunta de la muestra, si yo no pongo esta condición, la densidad conjunta de la muestra, si la muestra la tomo con esa distribución, la densidad conjunta de la muestra va a depender del parámetro. En la fórmula, en la expresión, va a aparecer el parámetro. Ahora, yo podría condicionar a que conozco cuál es el valor del estadístico T. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, que yo sé que la suma es 12. ¿Sí? Si al tomar esa condición, que nosotros ya vimos, tiene algunas vueltas esto, pero ahora vemos si hacemos un ejemplo o después, pero digamos, nosotros la idea de distribución condicional la tenemos. Si al condicionar a cierto valor de T, la distribución, la densidad o la probabilidad conjunta de la muestra deja de depender del parámetro, es como decir que de alguna manera ya la muestra no tiene nada para decir sobre el parámetro. No tiene nada que decir para el parámetro que no lo esté sabiendo en el hecho de que T tomó este valor tau. ¿Sí? Tau minúscula, tau chiquita. ¿Sí? Es decir, si al condicionar la distribución conjunta de 5 variables aleatorias normales, va a depender de mu. Seguro. Hago la cuenta ahora después, ahora o después, o en la próxima clase, hacemos una cuenta de cómo se calcula la densidad conjunta de una muestra y aparece el parámetro porque es una normal de parámetro mu. Si mu es desconocido, aparece. Ahora, si al condicionar el hecho de que la suma de esas 5 variables es 12, ya no depende de mu, es como que de alguna manera ya la muestra dijo todo lo que tenía para decir, digamos, ya la muestra no tiene nada más para decir sobre mu. ¿Sí? Todo lo que tenía para decir está dicho en el hecho de que suman 12. ¿Sí? Al saber que suman 12, tau sería la suma, T sería la suma, tau sería 12. Al saber que suman 12, o que suman otro número, no importa, yo ya no me queda nada más de información en la muestra sobre tita, y por eso ya en la expresión de esta densidad conjunta o de esa probabilidad conjunta condicional ya no depende de tita. ¿Se entiende? Esa es como un poco la intuición. Es medio complicado de entender, de hecho yo la definición nunca me la acuerdo de memoria, no es muy intuitiva. Pero esta es la mejor definición que le encontró a estadístico suficiente para decir que es un estadístico que ya contiene toda la información de la muestra. Es decir, una vez que condiciono ese valor, ya la muestra no tiene nada más que no esté contenido ahí. Entonces, y fíjate, es una definición que no usa, por ejemplo, la idea de información de Fisher, que es una idea de información específica, ¿no? Sino que está la idea de información en este sentido de decir, bueno, si ya la distribución no me depende del parámetro, porque claramente esa distribución, esas variables ya no me dicen nada sobre el parámetro, nada que no haya sido dicho acá, sería el detalle. Ojo. Es una noción compleja igual,
Pero esa es la definición. Ahora vemos si hacemos algún ejemplo o no. En general es difícil usar, es un poco molesta por algunos detalles, pero se puede ver. Pero de todas maneras vamos a tener un teorema, ¿sí? Un resultado que no lo vamos a demostrar, pero que sí lo vamos a enunciar, que nos va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Ver si un estadístico es suficiente o no, que es el teorema de Fisher-Neyman, si no me equivoco, ahora lo chequeo. Entonces, bueno, vamos a seguir con esas cositas. Yo dudando si hacer o no un ejemplo con la definición, no suelo hacer ejemplos con la definición en clase, porque tiene algunas vueltas, ahora que ahora les hago alguna aclaración, pero vamos, tiene algunas vueltas que la hacen complicada, pero voy a hacer un ejemplo para un caso discreto, que en general siempre nos da la posibilidad de pensar en términos de probabilidades, de no hay nada sospechoso, digamos. Pero hay algunas cuestiones, pero en general en clase no hago, pero estoy pensando que bueno, acá lo puedo hacer de a poco y tienen tiempo de parar, pensar, mirar, o sea que está bueno tener un ejemplo. Después nos vamos a hacer más con la definición y vamos a usar el teorema que les dije, pero la definición está bueno, a ver. Está bueno la última a ver que tiene sus vueltas. El problema de la definición es que justamente condiciona la muestra al valor de un estadístico que es función de la muestra. Entonces es como que de repente esa densidad, cuando yo condiciono a t igual tau, es decir, por ejemplo, la suma de xi igual a 12, y yo tenía mi muestra de x1 a x5, por ejemplo, como vuelvo al ejemplo ese que mencioné hace un rato, por eso estoy diciendo esto, como que antes pensemos, si fuera una variable discreta, antes el rango era básicamente, no sé, si la variable era Poisson, entonces el rango era de 0 a infinito, la posibilidad era todos los vectores donde cada una de estas componentes es un número entero. Al condicionar a que la suma de x es igual a 12, es como que el rango de estos condicionado se me reduce a, bueno, todos esos vectores, pero solo los que suman 12, es decir, a ciertas combinaciones de x1, x2, x3, x4, x5 que suman 12. Y cuando encima es continuo, si fueran, por ejemplo, normales, el rango, si fueran, por ejemplo, dos variables aleatorias normales, el rango, el soporte de este vector es R5, ¿sí? R de la quinta, es decir, como que la psiquis puede tomar cualquier número real, es un vector de números reales de tamaño 5. Cuando pongo esta condición, pasan a ser todos los puntos de R5, que encima no sé ni cómo verlo, porque 5 dimensiones, cuya suma es 12. Si quieren para verlo, lo podemos pensar con tres variables para que sea R3. Antes de condicionar, el soporte de esto es R3, todo el espacio. Después de condicionar, es el conjunto de puntos donde x1 más x2 más x3 es igual a 12, que eso es un plano R3. Entonces, como que ahora tengo una densidad de 3 dimensiones, pero sobre un plano que en el fondo tiene dimensión 2, y eso empieza a generar problemas y dificultades, por lo menos conceptuales, ¿sí? Entonces, por eso es bastante molesta usar. De hecho, si ven la explicación que hay del teorema, bueno, de la fórmula que vamos a ver después, en el apunte van a ver que un poco hace referencia a estas dificultades conceptuales, pero para un caso discreto no es tan grave, lo podemos pensar, y voy a hacer un ejemplo bien sencillo. Después no vamos a hacer más, pero quería que un ejemplo tengan, ya que además tienen la posibilidad de pausarlo, mirarlo bien, pensarlo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución de Bernoulli de parámetro p. Les recuerdo un minuto que la función de probabilidad puntual en la distribución de Bernoulli, bueno, en realidad muchas veces la escribimos en una tabla. Decimos, bueno, toma dos valores, el rango es 0 y 1, toma 0 con valor 1 menos p, donde p es el parámetro este desconocido que está entre 0 y 1, y 1 con probabilidad p. Hay una manera de escribir eso que a lo mejor no me acuerdo si ya la vimos o no, si no la menciono ahora porque la vamos a usar después, que es p a la x por 1 menos p a la 1 menos x. ¿Por qué se usa esta fórmula? Bueno, porque es una manera simple de decir, si x vale 0, recordemos que el rango acá es 0 y 1, si x vale 0, esta cuenta va a dar p a la 0 por 1 menos p a la 1, va a dar 1 menos p. Si x vale 1, esta cuenta va a dar p a la 1 por 1 menos p a la 0, es decir, va a dar p. Es decir, cumple lo que tiene que cumplir. ¿Es la única manera de hacerlo? No, hay infinidad de expresiones más simples, más rebuscadas que uno puede usar para que cumplan con que en 0 valgan p y en 1 valgan 1, en 0 valgan 1 menos p y en 1 valgan p. Pero bueno, esta es una y se usa y es útil por ciertas cosas que después vamos a ver, que por hacer un producto, después cuando queremos multiplicar varias de estas funciona, bueno. De hecho, ahora vamos a hacer esa multiplicación y vamos a ver que es más cómo usar esto que usar otras expresiones, por ejemplo, con sumas.
Pero esta es una que me puede resumir esto, siempre recordando que el rango es este. ¿Ok? Y ya que digamos, si t es la suma de las x y, lo que vamos a probar es que la suma de todos los valores de la muestra es un estadístico suficiente para el parámetro p. Esa suma, pensemos un segundo qué distribución tiene, se los dejo para que pongan pausa y lo piensen, pero recuerden que la distribución de Bernoulli es un caso particular de la binomial, es la binomial 1p. Entonces, si todas las x son independientes, porque estamos hablando de una muestra aleatoria, acá que no puse en ningún lado muestra aleatoria, pero ya sabemos que lo que asumimos es eso, que tenemos una muestra aleatoria, variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. ¿Cuál es la distribución de esa suma de las x y, de esa t? Piensen un minuto, si todas las x y son binomiales 1p y son independientes, ¿cuál es la distribución de esa suma? Pausa. ¿Volvieron? Bueno, la distribución es por una propiedad que vimos en la práctica de funciones generales de momentos, va a ser también binomial, todas estas son binomiales 1p, va a ser también binomial con el mismo parámetro p, y el otro parámetro va a ser la suma de los, si todas eran 1, va a ser 1 más 1 más 1 9 veces, va a ser una binomial np. ¿Ok? Con esa información podemos pasar a un paso más antes de hacer la cuenta, que es cómo hacer la función de probabilidad conjunta de la muestra. Y que de hecho es algo que me interesa hacerlo porque lo vamos a usar después cuando veamos estimaciones de máxima verosimilitud. Yo quiero buscar la función de probabilidad conjunta de la muestra. ¿Sí? Acá podría poner x flechita. ¿Sí? O podría también escribir, en este caso lo voy a hacer porque quiero explicitarlo. Podría poner x1, x2, xn. Es una función de n variables. ¿Sí? Es como una generalización de esas distribuciones bivariadas que estuvimos viendo en la práctica 2. Acá en donde dice x flechita podría poner x1, x2, xn, pero bueno, me va a quedar larguísimo. X flechita es ese vector, ya sabemos. Y bueno, ¿cuál va a ser la probabilidad conjunta de x1, x2, x3, x4 hasta xn? Como son independientes, ¿sí? Acá empezamos a usar fuertemente todas esas cosas que estuvimos viendo en la práctica 2. Como son independientes, es simplemente el producto de las distribuciones, de las funciones de probabilidad marginales de cada una, es decir, la probabilidad marginal de x1, la probabilidad marginal de x2, la probabilidad marginal de x3, etc. Detalle, cada una tiene que tener su propia variable. Antes le llamábamos x e y, ahora como son n le llamamos x1, x2, no vamos a llamarle x, y, w, z, a, b, c, d. Va a ser, le vamos a poner como su variable es x1, esta su variable es x2, y así seguimos hasta llegar a la variable xn, que tiene una variable que le llamamos xn. Esto también se puede escribir, y en general después cuando veamos estimadores de máxima verosimilitud, se puede escribir como una productoria, donde fíjense que lo único que cambia es este subíndice y este subíndice, o sea que le podemos poner i, que varía desde 1 hasta n, como en la sumatoria, pero es un producto. Por eso se llama productoria y se usa la letra pi, en vez de la sigma, que es como la s de suma, se usa pi, que es la p de producto. ¿Sí? Desde igual 1 hasta n, p sub xi, y la variable también es xi, pero chiquita. Esta es mayúscula porque es la variable aleatoria y esta es la variable de la función, es minúscula. Después lo vamos a escribir así, por ahora lo dejo así para que sea más claro. ¿Sí? Pero esta es la manera abreviada de escribir ese producto, así como existe la sumatoria como manera abreviada de escribir una suma. ¿Qué distribución, qué función de probabilidad puntual tiene cada una de esas x1, x2, xn? Bueno, son todas Bernoulli, todas son 1p, o sea que puedo escribirla de esa manera. Y aquí es donde veo que como voy a tener que multiplicar muchas, está bueno que la función esté escrita como una multiplicación y no como una cosa más complicada. Entonces va a ser, la de x1 va a ser esto mismo, pero la variable x va a decir x1, o sea va a ser p a la x1 por 1 menos p a la 1 menos x1. ¿Ves? La función de probabilidad puntual de x2, la marginal de x2 va a ser p a la x2 por 1 menos p a la 1 menos x2. Y así voy a seguir hasta xn. P a la xn por 1 menos p a la 1 menos xn. Después cuando estemos más familiarizados con propiedades del productorio, por ahí es más fácil. Igual, después vamos a ver que a veces vamos a convertir ese producto en una suma con un logaritmo. Me estoy adelantando un poco a la clase que viene. Pero, ¿se me dejó el bordado? Ahí está. Pero básicamente escrito así por ahora va a ser más claro que en realidad yo todas las p a la algo las puedo juntar, entonces me queda p a la x1 por p a la x2 por p a la xn, ¿qué pasa? Se me suman las x.
Me queda P elevado a la suma de todas las XY. De las XY chiquititas, que son los valores de las X. Entonces, o sea, obviamente esa suma va de 1 a n, sin hilo claro. Y todos los 1 menos P a la 1 menos X1, 1 menos X2 también se me multiplican juntas y se me suman los exponentes. Cuando sumo todo, los 1 se suman y me termina dando n. Y los x menos x1, menos x2, menos xn me termina dando menos la suma de las x, si saco el menos como factor común. Fíjense que la función de probabilidad conjunta de la muestra solo depende, ¿sí?, de las xy a través de esta suma. Eso me debería decir que de alguna manera lo único que me importa no es cuánto vale cada una de las xy, sino cuánto suman. Y de ahí, tal vez uno podría intuir que t es un estadístico independiente, que la suma de las xy es un estadístico independiente. Vamos a ver que esto cumple la definición, ¿sí? Pero vamos a usar, ahora voy a borrar si tengo espacio, vamos a usar el hecho de que la probabilidad conjunta de la muestra es exactamente esto, y que lo único que aparece en el fondo de dentro es la suma de las xy. Entonces acá voy a anotar eso. P elevado a la suma de las xy por 1 menos P elevado a n menos la suma de las xy. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tengo que hacer para chequear que efectivamente esto cumple? O sea, la intuición por ahí funciona, pero para ver que esto cumple con esa definición que dimos de estadístico independiente, tenemos que ver que la función de probabilidad puntual de la muestra, condicionada a que yo sé cuánto vale esa suma, cuánto vale ese estadístico t, que vale cierto valor tau, y eso me va a quedar una función de x1 hasta xn, x1 y xn. Bueno, tenemos que ver que básicamente eso no depende, ¿sí?, del parámetro p. Esto tiene una expresión, obviamente. ¿Cuál es el rango de esta? Ahora, por eso vuelvo a eso que dije hace un rato. ¿Cuál es el rango de esto? Bueno, como las x son de Bernoulli, cada valor x1, x2, x3 hasta xn es un 1 o un 0. Pero ahora que condiciono un cierto valor tau de t, este valor tau tiene que ser un valor entero, ¿sí?, positivo, o no negativo, sí, entero no negativo, ¿sí?, entre 0 y n. Tiene que estar, digo, porque t es una binomial np, o sea, tiene que ser un número 0, 1, 2 hasta n. ¿Sí? Hasta podría poner k, si quieren, pero no quiero ir contra la definición que hice un rato, pero podría poner k en vez de tau para que quede claro que es un valor de rango de t. Pero digamos, en principio la función de distribución conjunta de la muestra es esto, donde cada xy vale 0 o 1 y son todas las posibles combinaciones de ceros y unos. Pueden ser desde todos ceros hasta todos unos con todas las combinaciones intermedias. Cuando yo condiciono que t suma cierto valor tau, por ejemplo 5, ahora el rango, el rango de el rango conjunto de ese vector condicionado es todos los vectores de ceros y unos que suman 5, es decir, todos los vectores de ceros y unos donde hay 5 unos. Y el resto son todos ceros. ¿Se entiende? Es como un detalle. Pero bueno, vayamos un poco a tratar de calcular cómo es esta función. Bueno, si pensamos un poco, esto es la probabilidad de que la muestra aleatoria x sea específicamente esos valores, esos n ceros y unos, condicional a que t tomó el valor tau. Como acá estamos hablando de una probabilidad, por eso me incliné por un caso discreto, en uno continuo, donde hay que pensar en densidades y ahí ya se pone un poco más feo, pero como esto es una probabilidad, esto es la probabilidad conjunta de que x sea x1 hasta xn, que sean exactamente estos valores, que son ciertas combinaciones de ceros y unos, y que t sea igual a tau, ¿sí?, es decir, y que la suma de las xy sea igual a ese valor tau, sobre la probabilidad de la condición, sobre la probabilidad de que t sea igual a tau. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que x sea igual a esto, bueno, es esta. ¿Sí? Es esta de acá. Así que ya vimos. Este es el paso que es un poquito más turbio, si quieren, ¿sí? Pero espero convencerlos. Que básicamente, si yo tuviera la probabilidad de que x tome ciertos valores, es esto. Ahora, si yo quiero la probabilidad de que x tome ciertos valores y que además
t valga, t es decir, la suma de las xy, recuerden que t es la suma de las xy, valga tau, bueno, ahora yo sé que la suma de las xy vale tau. Si yo me restrinjo a que los x1 y xn efectivamente cumplen con la condición de que la suma de las xy vale este número, es esta probabilidad, pero donde ahora acá esté tau y acá también tau, porque yo sé que la suma de las xy terminó valiendo tau. Entonces esto es p a la tau por 1 menos p a la n menos tau. Y si esto quedara ahí, aparece la p en la cuenta. Pero ahora es donde viene la parte de abajo de la condición. Abajo debería ir la probabilidad de que t, que es una variable aleatoria con distribución binomial np, tome el valor tau, que es un valor de rango, ¿sí? Bueno, como es una binomial, recuerden la fórmula de la binomial, básicamente era el combinatorio de n tomados de acá. Acá va a ser n tomados de a tau, porque el valor que está tomando la variable es tau. Perdón, n tomados de a x le poníamos siempre. Y ahora va a ser n tomados de a, bueno, ese valor específico. Por p a la x, es decir, por p a la tau, que es el valor que está tomando, por 1 menos p a la n menos x, es decir, a la n menos tau, que es el valor que está tomando la variable x, la t en este caso. ¿Qué me da la cuenta? Sí, bueno, todo esto se cancela, le queda igual. O sea que finalmente, asterisco, ¿sí? Termino acá, el ejemplo. La probabilidad de que la muestra tome ciertos valores condicionado a que t tomó cierto valor tau, cuando estos x1 y xn tengan sentido, digamos, cumplan con esta condición, es simplemente 1 sobre el combinatorio de tomados de tau. Esto depende de p, aparece p en esa expresión, ¿cambia si cambia el valor de p? No. Entonces, como esta probabilidad, esta función de probabilidad no depende del parámetro p, decimos que t es un estimador suficiente para p. Es rebuscado el ejemplo, yo lo sé, y no es fácil manejar estas cosas, pero uno se da cuenta y da, ¿sí? Y la definición tenía cierto sentido. Lo que vamos a ver ahora es cómo evito tener que usar esta definición horrenda, ¿sí? Y vamos a ver un teorema. No voy a dar la demostración ni nada. El teorema es un sí, solo sí, es decir, si el estadístico es suficiente si solo si pasa esto. En la punta tienen como una explicación que sigue un poco esta idea, ¿sí? Tienen como una explicación de por qué tiene sentido ese teorema, ¿sí? Por lo menos para un lado. Pueden mirarlo ahí, yo no lo voy a dar ahora, simplemente voy a anunciar el teorema y podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, volver a hacer esto usando el teorema ese teorema que me permite establecer la suficiencia sin tener que acudir a la definición, que es un poco complicada por ciertos momentos. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos a ese teorema que ahí chequeé, es el teorema de factorización de Fisher-Neyman. Fisher, como verán, en la estadística aparece bastante. Pasa que se mezclan los nombres, ¿saben por qué? Porque justamente todos aparecen y aparecen como en diferentes parejas, en diferentes combinaciones. Y acá Neyman es otro que aparece después, por ejemplo, vamos a hacer un teorema en test de hipótesis, lo vamos a mencionar, que es el teorema de Neyman-Pearson. Pearson es otro que aparece. Kramer, Rao, bueno, después mucho ruso después, ¿no? O sea, mucho Kolmogorov, Smirnov, esas cosas que después ya nos vamos a cruzar sobre el final. Pero bueno, aparecen bastante. Teorema de Fisher-Neyman, teorema de factorización, ahora vamos a ver por qué, porque justamente me factoriza la densidad conjunta en el producto de funciones. Me da una condición necesaria y suficiente para la suficiencia de un estadístico. Necesaria y suficiente, eso no significa que vaya a ser útil para probar que sí, para probar que no, porque hay que ver, ¿no? Cómo es esa condición. Pero es un sí, solo sí. No lo voy a probar, ni mucho menos, es bastante rebuscado, por lo menos. Para un lado se puede entender, en el apunte está explicado un poco para por qué funciona, por qué si es suficiente, o sea, si cumple la definición que vimos antes, esto tiene sentido. La vuelta es un poco más complicada, pero no importa. Yo lo voy a dejar ahí. Pero me dice que un estadístico t, que es una función t chiquita, o le podrían llamar g, lo que pasa es que acá g le voy a llamar otra cosa, por eso lo llamo t, de x1 xn, o sea, una función que obviamente si estoy diciendo que es un estadístico suficiente, estoy suponiendo que es un estadístico que no depende del parámetro. Es un estadístico suficiente para tita, y tita puede ser unidimensional o bidimensional. Vamos a ver los dos ejemplos. Sí, vamos a ver ejemplos, de cualquier dimensión, pero vamos a ver un ejemplo unidimensional y uno bidimensional. T es un estadístico suficiente para tita si, solo si, se cumple esta condición. Es decir, si se cumple esta condición, yo pruebo que es suficiente. Si no se cumple esta condición, pruebo que no es un estadístico suficiente. ¿Cuál es el detalle? Van a ver que la condición es una condición que
tal vez no es muy complicado en general probar que se cumple, pero cuando no se cumple no es obvio. Porque la condición me dice, existen funciones g y h, existen dos funciones, ahora vamos a ver cómo son, una es una función de dos variables y la otra es una función de n variables, tales que se cumple esto, ahora lo aclaro. Pero en general, probar que existen funciones no es tan complicado porque básicamente es encontrarlas. Si yo las encuentro y digo, ah, mira, para esta g y para esta h se cumple, listo, probé que el estadístico T es suficiente. Ahora, si yo no me doy cuenta, si yo no encuentro cuáles son esas funciones g y h, mi incapacidad de encontrarlas no es una prueba de su inexistencia. ¿Sí? Y eso se los dejo como idea general para siempre tengan problemas donde, digamos, teoremas donde la condición sea existen cosas con ciertas condiciones. Que vos no encuentres cuáles son, que yo no encuentre cuáles son esas cosas, no significa que no existan. Entonces, la única manera de probar que esto es falso es probar que para cualquier función g y cualquier función h esto es falso. Y eso en general es muy difícil. Podrá haber algún caso donde funciona, pero en general es muy difícil. O sea que si bien da una condición necesaria y suficiente, la negación de esto es muy difícil de manejar. Prefiero ir a la definición, tal vez. ¿Sí? Prefiero, o sea, en ese caso no funciona, pero no quiere decir que no sea una condición necesaria y suficiente. Quiere decir que no es una condición necesaria, porque la condición necesaria es la que me permite desmentir. Si no se cumple, entonces no es cierto. La condición no quiere decir que no sea una condición necesaria, sino que no es una condición necesaria útil. No es una condición necesaria más fácil de manejar que la definición. Pero la condición suficiente sí, porque si yo encuentro la función g y la función h, digo, mira, si tomo esta g y si tomo esta h, ¿va todo bien? Entonces con eso probé que el estadístico es suficiente. Básicamente lo que me dice es que bueno, la condición es que pueda descomponer la densidad conjunta de la muestra, o a esta altura ya no tendría ni que repetirlo, pero lo voy a repetir, obvio, si las variables fueran discretas, a la función de probabilidad conjunta de la muestra, que la puedo llamar P o la puedo llamar también F, lo mismo de siempre. Si la puedo descomponer como el producto, por de ahí lo de factorización, si la puedo factorizar como el producto de dos funciones, donde la primera depende del parámetro θ. ¿Sí? Pero en la expresión, las x solamente aparecen a través de ese estadístico suficiente. Es decir, cuando uno escribe una función de densidad conjunta o de probabilidad conjunta de ciertas variables donde hay algún parámetro desconocido, en la expresión quedan las x y el parámetro. O los parámetros. El parámetro puede ser, insisto, de dimensión 2, 3, lo que sea. Ahora, la cuestión es cómo quedan mezcladas en esa función de densidad o de probabilidad conjunta las x y el parámetro. Si lo puedo escribir como el producto de dos funciones, donde en la parte que aparece el parámetro, las x solo aparecen dentro del estadístico suficiente, como esa suma de x y que nos aparecía hoy, y las x que no aparecen dentro de ese estadístico, aparecen en otra función a donde no aparece el parámetro, esa sería la idea. Entonces, esa es la condición, con eso probaría la suficiencia. O sea, yo tengo que escribir mi función de probabilidad conjunta como el producto de dos cosas. Una donde aparece el parámetro. Y en esa parte, en esa función g donde aparece el parámetro, las x solamente pueden aparecer dentro del estadístico, yo estoy tratando de probar que es suficiente. Si aparecen otras x que no están dentro de ese estadístico, ¿sí? que no aparecen en esa expresión, como esa suma de x y que veíamos recién, que ahora voy a ir a ese ejemplo justamente, que aparezca una función aparte, ¿sí? que aparece multiplicando, pero que en esa función no aparezca el parámetro. Esa sería la condición. Voy al ejemplo de recién, para que quede claro, y después vamos a ver un ejemplo un poquito más rebuscado, con dos parámetros, como para cerrar, porque yo sé que la clase de hoy es pesadísima, ¿sí? Son todas cosas conceptualmente rebuscadas, la información de Fisher, esto, pero bueno, alguna vez hay que verlo, ¿sí? Y está bueno verlo y hacerse la idea de que la estadística tiene sus lados simples y sus lados más rebuscados, y está bueno, ¿sí? Después, en la próxima clase, vamos a pasar a métodos de estimación, que es re importante, que tiene sus vueltas, pero que en general se termina volviendo un poco más mecánico en muchos casos. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver ese ejemplo que dije, para usar a lo que vimos en realidad. Yo vi que si las xy, si x1, xn, es una muestra aleatoria de una distribución de Bernoulli, el parámetro p desconocido, distribución Bernoulli P o binomial 1P, ¿sí?
sabemos que la función, esta cuenta la hicimos recién, la función de probabilidad conjunta de la muestra, voy a poner así para abreviar, pero saben que esto es lo mismo que decir x1, x2, xn, es p elevado a la suma de las xy, la cuenta la hice recién, por 1 menos p elevado a n menos la suma de las xy. ¿Sí? Si ustedes se fijan, insisto, la función de probabilidad conjunta que cumple lo mismo rol que esta función de densidad conjunta. No quiero dar la misma definición para caso discreto y continuo, entonces pongo densidad, pero cuando es discreto vale, en vez de densidad dice probabilidad. Si yo la puedo escribir como el producto de dos funciones de este tipo, obviamente que vamos a probar lo que ya probamos antes en realidad, ¿sí? O sea, queremos ver que, lo pongo acá, veamos que t igual la suma de las xy es suficiente para P. ¿Sí? Que es lo que ya lo sabemos, porque vimos que por definición sale, pero veamos cuánto más fácil es verlo sin usar la definición usando el teorema de Fisher-Riemann. Si yo puedo armar una función donde, digamos, escribirlo en dos partes, donde la parte que contiene a P, ahora tita es P, ¿sí? La parte que contiene a P puede contener las X, pero solo las contiene como suma de las XY. Y cualquier otro lugar donde aparecen las X, que no sea como suma de XY, esa parte no contiene, ese factor no contiene a P, entonces está todo bien. Y fíjense que es muy fácil. Yo le puedo llamar, en este caso es muy fácil, en otros habrá que ver. Yo todo esto le puedo llamar G de suma de XY, que sería el T de X, ese T de X, P. ¿Por qué? ¿Depende de P? Sí, depende de P. No, la verdad es que sí. ¿Depende de las X? Sí, pero las X solo aparecen en ese paquetito. En ese paquete que es suma de XY. No aparecen sueltas, no aparecen multiplicando, no aparecen sueltas, no aparece nada. Y existe la función H que, sí, ahí puedo inventar. Puedo decir, bueno, acá hay un 1 multiplicando. Esto es un truco re típico, ¿sí? Porque a veces es más simple que esto. A veces esta parte no aparece, entonces le pongo un 1. Acá aparece un 1 multiplicando, que es lo que llamaríamos H de las X. H de las X sueltas. H de las X que no está metido dentro de la suma. Sirve, sí, es una constante, depende de las X. Sí, constante, pero estamos. Ese sería como un ejemplo bien básico. Ahora vamos a hacer uno un poco más rebuscado. Entonces sería como un ejemplo bien simple, donde si yo le llamo H de x1, x2, xn, la función constante igual a 1, y G de suma de x y p a esta expresión, o si quieren, donde dice suma de x y pongan otra letra, ¿sí? G de SP, es decir, la función p a la s por 1 menos p a la n menos s. N es una constante dada. Entonces, con esa definición de esa función de dos variables, esta función de n variables, constante en este caso, pruebo que se puede factorizar la función de probabilidad conjunta de la muestra de esta manera. Conclusión, entonces T, esta cosa, es un estadístico suficiente para P. La suma de las XY es un estadístico suficiente para P en el modelo de Bernoulli. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que ya sabíamos, pero es mucho más fácil de ver así que con toda la otra cosa condicional que vimos antes. Bueno, para cerrar la clase, que insisto, yo sé que es una clase pesada, pero bueno, pueden verla de a poco. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más rebuscado que está en el apunte, ¿sí? Para una normal y para un parámetro bidimensional. ¿Sí? Y con eso ya cerramos por hoy y la próxima vamos a ver métodos de estimación. En realidad vamos a ver dos ejemplos en uno, ¿sí? Pero para empezar, antes de pasar al ejemplo y ver los dos casos que vamos a ver, tanto estos dos como el que ya vimos, creo que son ejercicios de la guía, así que cuando vean la guía, fíjense si en realidad no están haciendo, si no son estos ya casos que ya hicimos, digamos. Vamos a ver qué pasa si yo tengo una muestra aleatoria, x1, x2, xn, ¿no? Muestra aleatoria. De una distribución normal, de parámetros muy sigma cuadrado, vamos a ver cómo es la función de acá es un continuo, así que acá sí es densidad, la función de densidad conjunta. Vamos a hacer una cuenta y después a partir de ahí vamos a ver ciertos resultados sobre estadísticos suficientes. La densidad de esa muestra, en función de x1, x2, xn, es... voy a hacerlo de vuelta escribiéndolo como producto infinito, no infinito, como producto con puntos suspensivos y no productorio, porque no quiero complicarlos con las propiedades de la productoria. Pero sería la densidad de x1
cuya variable la vamos a llamar x1 chiquita, por la densidad de x2, etc. Voy a escribir solo x1 y xn para hacerla fácil, hasta la densidad de xn, cuya variable le llamamos xn chiquita. ¿Cuál es la densidad de x1? Si es una normal mu sigma cuadrado, bueno, les recuerdo, 1 sobre, esto chequen, 2 por pi por sigma al cuadrado, raíz de todo, por e a la menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado. Hay varias maneras de escribir esto, yo suelo usar esta, por x1 por x menos mu al cuadrado, pero la variable es x1, ¿sí? Así que le pongo x1, por puntos suspensivos, por, y acá voy a poner lo mismo, pero para xn. Lo escribo para que quede claro. 1 sobre 2 por pi por sigma al cuadrado, por e a la menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, por x menos mu al cuadrado, que en este caso es xn menos mu al cuadrado. Es importante aclarar esto de que las variables son distintas, sobre todo cuando hablamos máxima verosimilitud, es muy importante acordarse de eso, si no es muy fácil hacer cualquier cosa con las cuentas. Entonces, primero, estos 1 sobre raíz de 2 por pi por sigma al cuadrado son siempre el mismo, porque el sigma al cuadrado es siempre el mismo, se multiplican n veces, este producto tiene n factores, me va a quedar elevado a la n. Una manera más fácil de escribir eso elevado a la n es esta raíz como un medio, ese 1 sobre en realidad como que es exponente negativo, o sea que esto es 2 por pi por sigma al cuadrado a la menos un medio, y si lo multiplico n veces me va a quedar a la n, o sea que es a la menos n sobre 2. O sea que esa distribución conjunta empieza como 2 por pi por sigma cuadrado a la menos n sobre 2. Primera cosa. Y después tengo e a la esto, por e a lo que siga con x2, por e a lo que siga con x3, por e a lo que siga hasta xn. O sea, básicamente va a ser e elevado a la suma de estas cosas. De esto más todos los que siguen más este. Como hay un factor común que es menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, en todo caso paren y escríbanlo con más detalle, a ver si les queda claro, o escríbanlo para 3 en vez de para n, a ver si les queda claro. Pero básicamente este factor común va a salir afuera, va a ser menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, y me va a quedar la suma de estas cosas, de x1 menos mu cuadrado, x2 menos mu cuadrado, x3 menos mu cuadrado, hasta xn menos mu cuadrado. Se me va a quedar la suma. Desde igual 1 hasta n, no lo aclaro para no hacer lío, para que no sea un montón de todo, pero eso obviamente, de xi menos mu al cuadrado. ¿Sí? Esta será la expresión que vamos a usar. No vamos a esa, no la voy a escribir un poco mejor. Perdón, voy a desarrollar un poquito más. 2 pi por sigma cuadrado a la menos n sobre 2 por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, y ahora hago el cuadrado del binomio ahí, ¿sí? Xi al cuadrado menos, lo que escribo acá, xi cuadrado menos 2 mu xi más mu al cuadrado. Y cuando esa sumatoria la aplico, en realidad me queda la suma de esto menos la suma de esto más la suma de esto. La suma de esto es la suma de los xi al cuadrado. Acá hago la suma de esto, el menos 2 mu puede salir afuera. Me queda menos 2 mu por la suma de las xi. Y cuando hago la suma de los mu cuadrados, ya sabemos, mu cuadrado más mu cuadrado más mu cuadrado n veces es más n veces mu cuadrado. ¿Sí? Distribuyo con esto y finalmente llevo a esta expresión, que ahora después la vamos a guardar para usarla. ¿Sí? La expresión sería, entonces, 2 pi sigma cuadrado a la menos n sobre 2. Es bastante fea. Todas las cuentas con la normal, como ya habrán visto, son feas, pero hay que acostumbrarse porque la normal es importante, o sea que es nada, no queda otra. Por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por suma de xi cuadrado, si empiezo a hacer la distributiva, menos con menos más, y los dos se me van, me queda más mu sobre sigma cuadrado por la suma de las xi, menos con más menos, menos n mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Sí? Esa sería la expresión, hasta ahí llego. ¿Sí? Voy a poner pausa para recomodar. Esta va a ser la expresión, chequen si no están de acuerdo, pero esta es la densidad conjunta de la muestra, de una muestra aleatoria de una normal mu sigma cuadrado.
La voy a escribir acá como para tener espacio y ahora vamos a plantear ciertos resultados sobre estadísticos suficientes. Ok, entonces acá volví a copiar el resultado de antes. Todo esto me queda un poco torcido, pero todo esto a partir de acá es el exponente de la E. Okay, es E a la menos, se me fue como agrandando, pero es E a la menos n mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, creo que era. Sí. Todo esto es el exponente de la E, o sea, es el argumento de esta función exponencial. Entonces fíjense dos cosas. Si yo lo voy a plantear conmigo al revés. Si yo quisiera preguntarme ¿cuál es un estadístico suficiente? Y por estadístico recuerden que puedo pensar un estadístico bidimensional, multidimensional, que es lo que va a pasar acá. ¿Cuál es un estadístico suficiente para mu sigma cuadrado? Si quieren le puedo poner tita igual mu sigma cuadrado. Es decir, para el parámetro bidimensional mu sigma cuadrado. Para estimar simultáneamente mu y sigma cuadrado, que es lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase cuando veamos métodos de estimación, que vamos a ver casos donde estimo un parámetro por separado, donde estimo varios parámetros en simultáneo. Si mi tita es mu sigma cuadrado, acá lo que hice fue copiar la fórmula que teníamos antes de la condición del teorema de Fisher-Neyman. Esto lo borro porque ya está, ya lo usé. Así no confundo. Básicamente, según el teorema de Fisher-Neyman, si yo encuentro un estadístico, que puede ser varios estadísticos, puede ser un estadístico multidimensional, digamos. Si yo encuentro un estadístico que se mezcla, que es el que se mezcla con las variables solamente, y cualquier otra aparición de las variables no está mezclada con el parámetro, ya estoy. Entonces fíjense, para hacerla fácil, la expresión de la densidad conjunta de la variable, que casi es densidad porque es una normal, de la densidad conjunta de la muestra, obviamente parece muy sigma cuadrado porque es una muestra, una normal muy sigma cuadrado. Ahora, fíjense que todas las apariciones de las x se pueden limitar o se pueden resumir en la aparición de la suma de las x y cuadrado y la aparición de la suma de las x y. Y no aparecen las x en ningún otro lado. ¿Eso qué me dice? Que un estadístico suficiente para simultáneamente para muy sigma cuadrado, es decir, para el parámetro bidimensional muy sigma cuadrado, es un estadístico también bidimensional que está formado por estas dos cosas que son distintas y que no está una medida dentro de la otra. O sea, yo sé la suma de las x y no sé la suma de las x y cuadrado ni viceversa. Entonces, un estadístico suficiente sería el estadístico bidimensional suma de x y suma de x y cuadrado. De hecho, un ejercicio de la guía les pide mostrar que creo, ¿sí? Y además es lo que está probado en el apunte, que suma de x y suma de x y cuadrado es un estadístico suficiente para el vector parámetro bidimensional mu sigma cuadrado, es decir, para estimar simultáneamente mu sigma cuadrado. ¿Por qué es eso? Bueno, porque basta usar el teorema de Fisher-Neyman llamando g a todo, g igual a todo, h igual a 1, igual que antes, ¿sí? O sea, como no aparece ninguna otra x en ningún otro lado, ya está. ¿Por qué no traté de ser más delicado y ver si podía algunas de estas x separarlas? Bueno, porque fíjense que estas x están mezcladas con muy suma cuadrado, la suma de xy, y la suma de xy cuadrado está mezclado con sigma cuadrado, o sea que medio que no hay manera de, no voy a tener manera de factorizar y separar alguna parte de esas x de los parámetros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo asumo que sigma cuadrado es conocido y me pregunto cuál es un estadístico suficiente? Lo mismo, para mu solamente. Asumo que sigma cuadrado es conocido, es un número, digo, lo puedo meter ahí y meto ese número, ya saben cuál es el número, ¿no? A esta altura no hace falta que se lo aclare. Sigma cuadrado vale, bueno, ya saben, ni lo voy a decir. Entonces lo que quiero saber es un estadístico suficiente para mu. Ahora tita es mu. Es decir, yo quiero ver qué x no puedo separar de mu, pero los que estén con sigma cuadrado no importa, porque sigma cuadrado es un número. ¿Sí? Ya saben qué número. Entonces, fíjense, esta suma de x al cuadrado está multiplicando solo a menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, no a mu. Yo se lo podría separar un poco. ¿Sí? Yo podría, lo voy a hacer acá mismo así no complico. Como tengo una suma y restas en el exponente de una exponencial, obviamente lo puedo separar. Puedo decir, bueno, mira, esto es e a la tanto por e a la esto. Disculpen la desprolijidad, sí, pero es e a la esto por e a la esto. Entonces, fíjense que
La mu, que ahora es el parámetro, sigma cuadrado, insisto, es un número, es una constante que está dada. Lo único, el tema es mu, mi tita es mu. La mu está metida acá y acá. De ahí no me las puedo sacar. Todo este resto de cosas no contiene a mu. Entonces, toda esta parte que no contiene a mu, pero que sí contiene algunas x, no en esta parte, pero sí en esta, es lo que yo puedo llamar h. Hay varias definiciones, esto lo podría mandar acá también, no importa, pero para hacerla fácil. Todo esto que no tiene a mu lo llamo h. Entonces, todas estas x que aparecen acá, metidas en la suma de las x al cuadrado, pueden ser estas x y de acá, ¿sí? de la h, ¿sí? Que no me forman parte de mi estadístico suficiente. Ahora hago una aclaración igual, pero... Entonces, si yo le llamo h a toda esta parte y le llamo g a esto, ¿g de qué? G de, bueno, el estadístico que yo diga que sea suficiente y de mu, insisto, sigma cuadrado, no me molesta que esté porque es un número conocido, 8, no me aguanté de decirlo, e a la mu sobre 8 por suma de xy menos n por mu al cuadrado sobre 16, sería, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Las xy aparecen, pero aparecen metidos dentro de la suma de xy. O sea que es una g de la suma de xy y de mu. Es función solamente de mu, porque los sigma cuadrados están dados, el n está dado, etc. Y de mu y de la suma de xy. Entonces yo le llamo g a esta parte. Y h a toda esta parte. H de qué? H de las x, insisto. Todo esto es una constante, ¿eh? Todo esto es una constante. Esto es una constante. ¿Sí? Es constante por e a la constante por la suma de las x y cuadrado. Ahí es donde aparecen estas x, pero que no están mezcladas con mu. Lo importante es que acá aparece mu, pero las x solo aparecen dentro de la suma de xy. Y acá aparecen otras x que no están en la suma de xy, pero no aparece mu. Entonces, llamando a esto g y a esto h, traten de escribirlo si quieren más prolijo, yo puedo probar qué cosa, bueno, que este es un estadístico suficiente para mu. Puedo decir que t igual la suma de las x y es suficiente para mu. Obviamente cuando es suficiente para mu es porque estoy suponiendo que sigma cuadrado es conocido, ¿no? Si no, no tiene sentido estimar solo mu. Pero cuando conozco sigma cuadrado y lo único que quiero estimar mu, un estadístico suficiente es suma de x y. No necesito conocer también la suma de las x y cuadrado para mantener la información de la muestra respecto a mu. Sin embargo, no es cierto que la suma de las x y cuadrado sea suficiente para sigma cuadrado, ¿sí? Como que si quiero estimar sigma cuadrado necesito las dos cosas, pero no es tan fácil de probar eso, ¿sí? Porque de hecho, o sea, si quieren, les invito a tratar de escribir esto de alguna manera que pruebe que este solo es suficiente para sigma cuadrado solo y no van a lograrlo, pero que ustedes no lo logren, o que yo no lo haya logrado, en realidad no es una demostración de que no es suficiente. Es una demostración de que, bueno, yo no pude, ¿sí? Pero probar que no existen G y H tales que es más complicado. La realidad es que es falso, digamos. Si quiero estimar sigma cuadrado también necesito todas estas dos cosas, ¿sí? Y con estas dos cosas puedo calcular el S cuadrado, que es un buen estimador del sigma cuadrado. Pero esa sería un poco la idea. Sé que fue largo, sé que fue intenso, sé que es una clase intensa. La próxima creo que va a ser un poco más tranquila. En general, vamos a empezar a hablar de métodos de estimación, ¿sí? Después de eso seguramente hagamos alguna clase, si quieren, en vivo para cerrar un poco los contenidos de toda esta parte. Bueno, que anden bien y estamos en contacto. Saludos. Cuídense.